Hola chicos, aquí Kendro, la de con un nuevo video. Esta vez vamos a traer algo diferente al canal. Vamos a inaugurar una nueva sección que es resolver ejercicios de secciones del libro muy conocido. Por ejemplo, en ese día vamos a resolver varios ejercicios del libro de Stewart, la sección 3.2, que es la regla del producto, regla del cociente y también regla de la potencia. Así que vamos allá. Bien chicos, el primer ejercicio de Stewart es este. Me dice, encuentre la derivada de f de x, 1 más 2x al cuadrado por x menos x al cuadrado de dos maneras, aplicando la regla del producto y efectuando primero la multiplicación. Sus respuestas son equivalentes. Tenemos que hacerlo de las dos maneras y responder y ver si nos da igual de ambas maneras. Entonces primero me dice Stewart que aplique la regla del producto. Recuerden que la derivada de un producto dice lo siguiente. La derivada de la multiplicación de dos funciones es igual a la primera por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda sin derivar. Entonces tenemos aquí nuestras dos funciones, 1 más 2x al cuadrado por x menos x al cuadrado. Entonces vamos a aplicar ya directamente la regla de la potencia. Entonces vamos a encontrar qué es nuestro f de x. En este caso f de x sería 1 más x al cuadrado. Nuestro g de x sería la otra función, x menos x al cuadrado. La derivada de f de x simplemente sería 4x. Recuerden, derivada de 1, 0, y la derivada de 2x al cuadrado, por regla de la potencia, bajamos el 2, 2 por 2, 4, y aquí en la potencia 2 menos 1, que sería 1, que no se marca. Y la derivada de x menos x al cuadrado, derivada de x 1, menos derivada de x al cuadrado, 2x. Entonces ahora vamos a unir todo por regla del producto. La primera sin derivar, 1 más 2x al cuadrado, por la derivada de la segunda, 1 menos 2x, más la derivada de la primera, 4x, por la segunda sin derivar, x menos x al cuadrado. Entonces ya simplemente simplificamos. Para yo poder simplificar esa expresión, simplemente aplico distributiva. Multiplico esta por esta y esta por esta. Después, esta por esta y esta por esta. Y así con el otro término también. Entonces, multiplicamos 1 por 1, 1. 1 por menos 2x, menos 2x. 2x al cuadrado por 1, 2x al cuadrado. 2x al cuadrado por menos 2x, menos 4x al cubo. Entonces, en el otro lado, 4x por x, 4x al cuadrado, 4x por menos x al cuadrado, menos 4x al cubo. Bien, entonces ahora reducimos términos que son semejantes. Por ejemplo, lo que tienen x al cubo, yo los puedo sumar o restar. En este caso tengo menos 4x al cubo aquí y menos 4x al cubo aquí. Por lo tanto, lo podemos sumar, obviamente con signo negativo. Menos 4x al cubo, menos 4x al cubo da menos 8x al cubo. Menos 4x al cuadrado, más 2x al cuadrado, me da 6x al cuadrado. Ya esos eran los dos términos que eran semejantes. Así que simplemente bajamos el menos 2x y el 1 de la misma forma. Aquí lo ordenamos de manera decreciente y podemos decir que ya esa es la derivada de nuestra función por regla del producto. Ahora lo vamos a hacer primero simplificando. Entonces ponemos aquí la respuesta de nuestro ejercicio anterior para comparar si nos va a dar lo mismo. Y una cosa es que cuando nosotros simplifiquemos, todo va a quedar como un polinomio. Entonces, obviamente, para yo poder derivar simplemente polinomios, aplico la regla de la potencia, que es esta. Si yo tengo una función que es x a la n, simplemente la derivada es n por x a la n menos 1. Regla de la potencia. Entonces tengo mi función. Entonces simplifico aplicando distributiva. Entonces multiplicamos. 1 por x me va a dar x. 1 por menos x al cuadrado me da menos x al cuadrado. 2x al cuadrado por x me da 2x al cubo. Y 2x al cuadrado por menos x al cuadrado, menos 4x al cuadrado. Entonces ahora sí procedemos a derivar. Fíjense que eso es un polinomio. Entonces la única forma de yo poder derivar eso es por regla de una potencia. Recuerden que para aplicar la regla de la potencia simplemente le aplicamos regla de potencia a cada uno de los términos del polinomio. Por ejemplo, la derivada de x, la derivada de una variable es simplemente la constante que lo acompaña adelante. Aquí hay un 1 que no se marca, por lo tanto la derivada de 2x es 1. La derivada de menos 2x al cuadrado es menos 2x. Recuerden, bajamos la potencia, a la potencia le restamos 1. La derivada de 2x al cubo, bajamos el exponente 3, 2 por 3, 6, y al 3 le restamos 1, que es 2. La derivada de 2x a la 4, lo mismo, bajamos el 4, 4 por 2, 8, y al exponente le restamos 1, que quedaría 3. Entonces organizamos esto de manera decreciente. Recuerden que la manera decreciente para organizar un polinomio es simplemente del mayor grado hacia el que menos tiene grado.
que sería ya la constante, que tiene obviamente un grado 0. Entonces, como pueden ver, da exactamente el mismo resultado que anteriormente. Entonces, ¿qué no quiere decir eso? Es que nosotros no nos tenemos que guiar por una regla en específico al momento de derivar. Podemos simplificar nuestra función original y ya ahí tú ves si tú la derivas por regla del producto, por regla del cociente, por regla de la potencia, pero siempre trata de simplificar un poquito más la expresión. Si tú ves que ya no se puede simplificar, pues aplica la regla correspondiente. Bien, chicos, el segundo ejercicio de Stewart me dice lo siguiente: encuentre la derivada de la función f de x es igual a x a la 4 menos 5x al cubo más raíz de x sobre x al cuadrado. En dos maneras diferentes, utilizando la regla del cociente y simplificando primero. Demuestre que sus respuestas son equivalentes. ¿Cuál método usted prefiere? Entonces tenemos la función original. Primero vamos a derivar por regla del cociente. Recuerden que la regla del cociente me dice que si yo quiero buscar la derivada de una función que esté en el numerador y otra función que esté en el denominador, yo tengo que aplicar esa regla. La de abajo sin derivar por la derivada de la de arriba, menos la de arriba sin derivar por la derivada de la de abajo. Todo eso sobre la de abajo al cuadrado. Entonces, en este caso, ¿quién es mi f de x? El numerador, o sea, x a la 4 menos 5x al cubo más raíz de x. Y la derivada de mi numerador es, bajamos la potencia, 4x, a la potencia 4 le restamos 1, 3. La derivada de menos 5x al cubo sería menos 15x al cuadrado. Y la derivada de una raíz de x también es una derivada que se hace por regla de la potencia. Pero, por ejemplo, en vez de raíz de x, yo lo voy a expresar como una potencia fraccionaria. Recuerden que hay una propiedad de la potenciación que me dice lo siguiente: cualquier raíz cuadrada de un término base se puede expresar como la potencia fraccionaria de la base elevado a la 1 sobre n. Pero aquí también hay que tener algo en consideración. Como pueden ver, aquí en el numerador aparece una constante 1, pero eso no siempre tiene por qué ser así. Esa constante 1 que está acá arriba pertenece a la potencia de la base. Por ejemplo, si ese x estuviera al cuadrado, en vez de poner un 1, aquí tú vas a poner un 2. Entonces, el denominador n va a depender de la raíz de la potencia. Bien, entonces tenemos raíz de x expresado como una potencia, x a la 1 medio. Entonces, para poder derivar eso, podemos aplicar regla de la potencia. Entonces, aplicando regla de la potencia, bajamos la potencia y a la potencia le restamos 1. 1 medio menos 1 es igual a menos 1 medio. Pero también recuerde que hay otra propiedad de la potenciación que me dice: si yo tengo potencias que son negativas, por ejemplo, x a la menos n, n siendo cualquier número, eso yo lo puedo expresar como 1 sobre x a la n. O sea, la potencia y la base la pasamos al denominador con potencia positiva. También se puede hacer viceversa. Si en el denominador tenemos una potencia negativa, la podemos pasar al numerador como potencia positiva. Entonces pasamos el x a la menos 1 medio al denominador con potencia positiva. Me quedaría 1 sobre 2 x a la 1 medio. Pero también recuerde que podemos aplicar la misma propiedad que aplicamos en un inicio. Tenemos aquí una potencia fraccionaria, la podemos volver raíz. Recuerden que aquí el n es 2. Por lo tanto, eso se expresará como una raíz cuadrada. 1 sobre 2 raíz de x. Y esto es lo que ven aquí, como la derivada de raíz de x. Entonces, ¿quién será mi g de x? Mi g de x sería lo que está en el denominador, x al cuadrado. Y la derivada de x al cuadrado, ya saben que simplemente es 2x. Por regla de la potencia. Entonces aplico mi regla del cociente. La derivada de un cociente va a ser igual a la de abajo sin derivar, g de x, que sería x al cuadrado, por la derivada del numerador, 4x al cubo menos 15x al cuadrado más 1 sobre 2 raíz de x, menos el numerador sin derivar, x al cuadrado menos 5x al cubo más x, por la derivada del denominador, 2x, todo eso sobre el denominador al cuadrado, es decir, x al cuadrado. Entonces aquí podemos hacer dos cosas para seguir simplificando. Primero, ese x al cuadrado podemos aplicarle la potencia que tiene. Recuerden que cuando tenemos esa operación, potencia de una potencia, tenemos que multiplicarlas. Es decir, aquí yo voy a tener x a las 2 por 2, que sería x a la 4. Y acá arriba, fíjense, aquí nosotros podemos sacar factor común de esos dos términos, de esas dos restas. ¿Qué podemos sacar factor común al menos? Podemos sacar factor común una x. ¿Por qué solamente podemos sacar factor común una x? Porque fíjense, si intentamos sacar factor común cualquier término de esta multiplicación de acá, no vamos a poder, porque aquí tenemos un término
un poco diferente a lo que es un monomio. Es decir, aquí tenemos 1 sobre 2 raíz de x. Yo aquí no le puedo quitar de que raíz de x, así simplemente. Pero sí lo que yo puedo quitarle es que aquí hay un x al cuadrado que lo está multiplicando y aquí hay un 2x que está multiplicando esto otro. Por lo tanto, yo sí puedo sacar factor común este x que está aquí y se lo quito a los dos, un x al menos. Entonces, sacando factor común x, como pueden ver, aquí en vez de x al cuadrado pasará a ser x y aquí en vez de ser 2x pasará a ser 2. Y todo eso estará multiplicado por una x. Entonces, como pueden ver, como esta x está multiplicando toda esa expresión, yo la puedo tachar con una x del denominador. Entonces tachamos x sobre x a la 4, que aquí simplemente se le quitaría una potencia. Recuerden que cuando hacemos eso, lo que estamos es dividiendo x sobre x a la 4. Entonces, para nosotros poder dividir eso, yo tengo que restar la potencia del numerador 1 menos la potencia del denominador 4. Entonces, al final me quedaría x a la menos 3. Pero como x tiene potencia negativa, la puedo pasar al denominador con potencia positiva. O sea, me va a quedar 1 sobre x al cubo. Por eso es que acá abajo se va a quedar con una potencia x al cubo. Entonces, la expresión se nos quedará de la siguiente forma. Ya lo que me queda, o lo último que me queda, es esta x que está multiplicando a cada uno de esos términos, pues multiplicárselo. Lo mismo con este 2 multiplicárselo a cada uno de esos términos, aplicando propiedad distributiva. Entonces, x por 4x al cubo, 4x a la 4, x por menos 15x al cuadrado, menos 15x al cubo, más x por 1 sobre 2 raíz de x, x sobre 2 raíz de x. Recuerden que cuando multiplicamos un término por una fracción, por ejemplo, x por 1 sobre 2 raíz de x, lo que tenemos que hacer es multiplicar ese término al numerador, es decir, x por 1, y eso quedaría igual a x sobre 2 raíz de x. Entonces lo mismo con ese 2 por x a la 4, 2x a la 4, 2 por menos 5x al cubo, menos 10x al cubo, y 2 por raíz de x, 2 raíz de x. Entonces ahora, como pueden ver en esta resta, ya lo único que nos queda es distribuir este negativo, que yo pude habérselo distribuido desde un principio, pero vamos a hacerlo. Ese negativo se lo distribuimos a cada uno de esos términos, entonces me va a quedar menos por 2x a la 4, menos 2x a la 4, menos por menos 10x al cubo, más 10x al cubo, menos por 2 raíz de x, menos 2 raíz de x. Entonces, como pueden ver ahora tenemos la suma y resta de varias funciones. Por lo tanto, podemos simplificar, sumar o restar aquellos términos que tienen el mismo grado. Por ejemplo, lo de grado 4, 4x a la 4, y aquí menos 2x a la 4 lo podemos restar. Por lo tanto, eso me quedaría 2x a la 4. Lo de potencia cúbica, menos 15x al cubo, más 10x al cubo, lo podemos sumar. Y eso me daría menos 5x al cubo. Ya los otros dos términos realmente lo tenemos que pasar de igual manera. Y la expresión me quedará de la siguiente forma. Entonces ahora el siguiente paso es hacer la suma de estas dos fracciones que tienen raíces para poder seguir simplificando. Entonces yo tengo x sobre 2 raíz de x menos 2 raíz de x. Entonces, para yo poder simplificar eso, yo puedo sumar o restar las fracciones, como comúnmente sabemos, por cruz. Pero aquí a mí siempre me gusta sumar y restar las fracciones de una diferente manera. Hay un concepto de fracciones de que si tienen igual denominador, simplemente hay que sumar los numeradores. Entonces yo voy a hacer que este término tenga igual denominador que esta otra fracción. ¿Cómo? Verán. Yo voy a multiplicar y a dividir el 2 raíz de x por el denominador que está acá. Por ejemplo, aquí multiplico por 2 raíz de x y también divido entre 2 raíz de x. Si nosotros hacemos eso, no estamos alterando la expresión, porque yo estoy dividiendo por un 1. 2 raíz de x sobre 2 raíz de x, eso es 1. Por lo tanto, la expresión no se altera. El siguiente paso es multiplicar este 2 raíz de x por este 2 raíz de x. 2 raíz de x por 2 raíz de x, 2 por 2, 4. Y raíz de x por raíz de x es simplemente x. ¿Por qué? Recuerden que las raíces yo las puedo expresar como x a la 1 medio por x a la 1 medio. Por lo tanto, yo puedo multiplicar estos términos. Y recuerden que para yo multiplicarlo simplemente se suman las potencias. Entonces me va a quedar x a la 1 medio más 1 medio. Y 1 medio más 1 medio es simplemente 1. Por lo tanto, eso es igual a x. O sea, raíz de x por raíz de x es igual a x.
Entonces aquí pongo 4x. Y el denominador pasa igual, porque recuerden que cuando estoy multiplicando este tipo de fracciones, es decir, un término que no es una fracción, por un término que sí lo es, simplemente multiplico los numeradores. Por lo tanto, el denominador pasa a ser 2 raíz de x. Entonces ahora yo tengo la suma de esos dos términos. Ahora, como pueden ver, esas dos fracciones tienen igual denominador. Por lo que simplemente sumo o resto los numeradores. Al final aquí me va a quedar x menos 4x, todo eso sobre 2 raíz de x. X menos 4x es simplemente menos 3x. Y eso sobre 2 raíz de x. Entonces al final toda esa fracción me va a dar menos 3x sobre 2 raíz de x. Entonces, chicos, en vez de poner esas dos fracciones, ponemos menos 3 sobre 2 raíz de x. Entonces ahora, chicos, recuerden que también la propiedad que yo les mostré antes, de que si tienen igual numerador, puedo sumar o restar los numeradores, pues yo lo voy a aplicar, pero para el caso contrario. Como en esta fracción tenemos suma de términos, y esos tres términos comparten el mismo denominador, eso yo lo puedo separar en tres fracciones diferentes. Me explico. Si yo tengo 2x a la 4, yo lo puedo separar como 2x a la 4 menos x al cubo. Si yo tengo menos 5x al cubo, yo lo puedo separar en otra fracción como menos 5x al cubo sobre x al cubo. Y la otra fracción, menos 3x sobre 2 raíz de x sobre x al cubo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplificar los términos. Por ejemplo, esta potencia x al 4 yo la puedo quitar con esta potencia x al cubo del denominador. Este x al cubo sobre ese x al cubo es simplemente 1, por lo tanto se me va. Y para yo poder simplificar esto más, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Como pueden ver, aquí yo tengo 3x sobre 2 raíz de x. O sea, yo tengo una fracción dividido entre x al cubo. Por lo tanto, yo tengo que aplicar la regla de la orejita para poder resolverlo. Para yo aplicar la regla de la orejita hay una condición, y es que yo tengo que tener una fracción sobre otra fracción. Pero Kendrick, aquí x al cubo no es una fracción. ¿Cómo tú lo vas a hacer? Simplemente yo voy a dividir x al cubo sobre 1. Al yo dividir x al cubo sobre 1, no altero la expresión porque una cosa dividida entre 1 es esa misma cosa. Y ahora sí puedo aplicar la regla de la orejita. Entonces, yo voy a multiplicar 3x por 1. Entonces, simplificando todo, 2x a la 4 sobre x al cubo me va a quedar 2x. 5x al cubo sobre x al cubo me va a quedar simplemente 5 aquí. Y aquí, para aplicar la regla de la orejita, voy a multiplicar el 3x por el 1 y lo voy a poner en el numerador de la nueva fracción. Y voy a multiplicar el 2 raíz de x por x al cubo y lo voy a poner en el denominador de mi nueva fracción. Entonces, como pueden ver, ya está todo prácticamente simplificado. Entonces, chicos, al final aquí me va a quedar menos 3x al cubo sobre 2 raíz de x por x al cubo. Entonces, simplificando este x con este x al cubo que está aquí, ya que ese x al cubo está multiplicando con las otras también. Entonces, al final, eso me va a quedar como x al cuadrado en el denominador. Entonces, simplificamos. 2x menos 5 más 3x sobre 2 raíz de x al cubo. Simplificamos esos dos, como le dije. Al final eso me va a quedar x al cuadrado en el denominador. Entonces ya prácticamente ese es el resultado final. 2x menos 5x menos 3 sobre 2x al cuadrado por el raíz de x. Entonces, chicos, como pueden ver aquí, ese es el resultado que me dio anteriormente. 2x menos 5x menos 3 sobre 2x al cuadrado por raíz de x. Entonces, como pueden ver aquí, este fue el resultado que me dio al inicio. Entonces ahora tengo mi función original y voy a simplificar primero. Kendrick, ¿cómo yo puedo simplificar primero? Recuerden, tengo suma de términos en el numerador dividido entre x al cuadrado. Por lo tanto, yo los puedo separar, cada suma de esos términos. Y obviamente comparten el mismo denominador, que es x al cuadrado. Entonces, x a la 4 sobre x al cuadrado menos 5x al cubo sobre x al cuadrado más raíz de x sobre x al cuadrado. Y aquí simplificamos potencias. X a la 4 sobre x al cuadrado. X a la 4 sobre x al cuadrado es simplemente 2x. X al cubo entre x al cuadrado es simplemente x. Y ya raíz de x sobre x al cuadrado, para nosotros poder derivar esa parte y no tener que aplicar la regla del cociente, yo voy a hacer lo siguiente. Este x al cuadrado yo lo voy a pasar al numerador con potencia negativa para poder derivarlo por regla del producto y que todo me salga un poquito más fácil. Entonces,
mírenlo aquí, x a la menos 2 por raíz de x. Ahora, como pueden ver, aquí yo tengo simplemente una potencia. Tengo una potencia y tengo una multiplicación. Por lo tanto, esto lo derivo por regla de la potencia, también este 5x y estos dos términos que se están multiplicando por regla del producto. Entonces recuerden que la regla de la potencia es la siguiente. Entonces derivamos. Derivada de x al cuadrado es simplemente 2x. Derivada de menos 5x es simplemente menos 5. Recuerden que la derivada de una variable que tiene potencia de un grado es simplemente la constante que lo acompaña. En este caso, menos 5. Por lo tanto, la derivada es menos 5. Y la derivada del producto de x a la menos 2 por raíz de x es la siguiente. La derivada de la primera, derivada de x al cuadrado, es igual por regla de la potencia. A la potencia le resto 1, menos 2 menos 1, menos 3. Por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Recuerden que ya anteriormente en el video demostré cómo se hace la derivada de raíz de x, que es 1 sobre 2 raíz de x. Eso se hace por regla de la potencia igualmente. Entonces ya tengo la derivada, voy a simplificarlo lo más que pueda. Tengo aquí potencia negativa, x a la menos 3. Tengo aquí también en este otro término potencia negativa, x a la menos 2. Por lo tanto, la paso al denominador con potencia positiva. Por lo tanto, todo me va a quedar como 2 raíz de x sobre x al cubo más 1 sobre 2x al cuadrado por raíz de x. Entonces ahora simplemente yo voy a sumar esas dos fracciones, igual que como hicimos anteriormente. Esa vez yo lo voy a hacer por cruz, para que vean que de igual forma, haciéndolo de las dos maneras, como les enseñé anteriormente y ahora, da el mismo resultado. Entonces, aquí tenemos un negativo, recuerden que ese negativo va a acompañar aquí al numerador. Entonces, menos 2 raíz de x por 2x al cuadrado por raíz de x. Eso me va a dar menos 2x al cuadrado raíz de x por menos 2 raíz de x. X al cubo por 1 va a quedar x al cubo. Recuerden que aquí ya ustedes van a poner el signo que tiene aquí acompañado las dos fracciones, que sería más. Y eso multiplicado en el denominador por x al cubo por 2x al cuadrado por raíz de x, como lo ven aquí abajo. Entonces simplificamos. Lo primero es que, recuerden, menos 2 por menos 2, menos 4. Recuerden que todo eso se está multiplicando. Raíz de x por raíz de x, acuérdense que es simplemente x. Por lo tanto, al final, ¿qué me va a quedar? El menos 4 por raíz de x por raíz de x es x. Y x por x al cuadrado, x al cubo. ¿Cómo lo ven acá? Entonces, este lado de la suma, x al cubo, no lo podemos simplificar, por lo tanto lo dejamos así mismo. Y como pueden ver acá abajo, no hice ninguna multiplicación todavía. Aunque se puede, pero no la voy a hacer, ya verán por qué. Entonces, como pueden ver, tengo menos 4x al cubo más x al cubo. Por lo tanto, hago la suma, ya que tienen los dos igual grado. Menos 4 más 1 me da menos 3, x al cubo. Y ahora, como pueden ver, en el numerador tengo potencia cúbica, en el denominador tengo aquí una potencia cúbica que se está multiplicando con esas dos, por lo tanto la puedo eliminar. Y al final simplemente me va a quedar menos 2x menos 5 más el menos 3, ese menos se lo pueden poner aquí, en ese más, da igual, en la misma forma. Entonces, como pueden ver, chicos, me dio exactamente igual que haciéndolo de la otra manera. Entonces ahora yo les digo, ¿qué método ustedes prefieren? Obviamente yo prefiero siempre simplificar primero antes de yo aplicar la regla del cociente. Pero no siempre tú puedes hacer eso. Hay veces que tú tienes que aplicar la regla del cociente sí o sí. Bien, chicos, seguimos con los ejercicios de Stewart. En esta otra parte vamos a derivar varias funciones. Entonces me dice derive la función. Mi función es g de x es igual a x al cubo menos 2x por Euler a la x. Entonces obviamente yo, en vez de simplificar, yo lo voy a dejar así, porque si yo simplifico, voy a tener que aplicar, porque si yo simplifico, fíjense algo, yo voy a tener x al cubo por Euler a la x más 2x por Euler a la x. Es decir, yo voy a tener que aplicar regla del producto a esto y a esto. Más bien, si yo lo dejo de esta forma, yo no me voy a tener que aplicarle regla del producto a esos dos términos. Entonces recuerden que la regla del producto me dice lo siguiente: la primera sin derivar por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda sin derivar. Entonces, ¿quién sería mi f de x? X al cubo más 2x.
¿Quién sería mi g de x? Euler a la x. Entonces aplico mi regla del producto. La primera sin derivar, x al cubo más 2x por la derivada de la segunda. Quiero que tengan algo en cuenta antes de yo continuar. Si yo quiero derivar la función Euler a la x, derivada, recuerden que este signo también representa derivada de Euler a la x es simplemente Euler a la x. Así mismo como lo oyen, derivada de Euler a la x es Euler a la x. Entonces, esto va a cambiar un poquito más adelante. Por ejemplo, si ese Euler tiene una constante delante. Pero mientras tanto, vamos a quedarnos para este caso en el cual Euler no tiene ninguna constante acompañada de la x en su exponente. Entonces, chicos, la derivada de x al cubo más 2x, derivada de x al cubo es simplemente 3x al cuadrado, y derivada de 2x es simplemente 2, y eso por la segunda sin derivar. Entonces, como pueden ver, ambos términos tienen algo en común. ¿Cuál es? Euler a la x, por lo tanto yo puedo sacar ese Euler a la x factor común. Al yo sacarlo factor común, simplemente me va a quedar x al cubo más 2x más 3x al cuadrado más 2. Por lo tanto, recuerden que ya aquí esos corchetes no nos sirven de nada, porque no hay nada multiplicándose dentro de este corchete más grande. Por lo tanto, simplemente se los quito y me va a quedar x al cubo más 2x más 3x al cuadrado más 2. Entonces ahora vamos a organizarlo un poquito de manera decreciente, los polinomios hacia adentro, y me quedaría como Euler a la x por x al cubo más 3x al cuadrado más 2x más 2. Y ya que no se puede simplificar más. Por lo tanto, esa es la derivada de mi función original. La siguiente derivada que yo voy a hacer es esta. G de x es igual a raíz de x por Euler a la x. Para yo poder derivar esa función, obligatoriamente tiene que ser por regla del producto. ¿Por qué? Porque esas dos son dos funciones que realmente no tienen nada que ver. Son muy diferentes una de la otra. Por lo tanto, yo tengo que aplicar siempre para ese tipo de casos la regla del producto. Entonces recuerden, mi regla del producto voy a tomar como la primera, f de x es raíz de x. Y ese raíz de x, para yo poder derivarlo bien, lo voy a expresar como una potencia. Mi segunda función va a ser Euler a la x. Entonces aplico regla del producto. Aquí lo voy a hacer un poco al revés de como lo ven acá, para que vean que va a dar exactamente lo mismo. Voy a hacer la derivada de la primera adelante. Entonces, derivada de x a la 1 medio va a ser bajo el exponente, y al 1 medio le resto 1. 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Y eso por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Recuerden que la derivada de Euler a la x es ella misma, Euler a la x. Entonces ahora fíjense algo, yo puedo sacar factor común Euler a la x, ya que en esos dos términos, este primero y este segundo que se están sumando, ambos tienen Euler a la x multiplicándose. Por lo tanto, saco factor común Euler a la x y me va a quedar como 1 medio x a la menos 1 medio más x a la 1 medio. Los paréntesis aquí no nos sirven de nada porque no se están multiplicando con nada, así que simplemente se los quitamos. Y ahora, para yo poder simplificarlo más, este x a la 1 medio lo puedo pasar al denominador con potencia positiva. O sea, me va a quedar 1 sobre 2x a la 1 medio más x a la 1 medio. Para yo simplificarlo aún más, yo lo que voy a hacer es sumar esta fracción con este término. Para yo poder sumar, yo lo que voy a hacer es que este término tenga igual denominador que esta fracción. Pero Kendrick, ¿cómo vas a hacer eso? Fácil. Yo voy a multiplicar a este término y a dividir por el denominador de esa fracción. Es decir, multiplico por 2x a la 1 medio y divido por 2x a la 1 medio. Entonces, multiplico esta fracción por ese término. Recuerden, simplemente voy a multiplicar x a la 1 medio por 2x a la 1 medio. Entonces, x a la 1 medio por x a la 1 medio es simplemente x. Y me va a quedar como 2x sobre 2x a la 1 medio. Entonces ahora, como tienen igual denominador, simplemente sumo los numeradores. Y al final simplemente me va a quedar Euler a la x por 1 más 2x sobre 2x a la 1 medio. Este x a la 1 medio, recuerden que hay una propiedad de la potenciación que me dice que si yo tengo una raíz de un término n, vamos a decir 2, 4, cual tú quieras, eso tú lo puedes expresar como x a la 1 sobre n. Por lo tanto, yo puedo hacer eso mismo con operación al revés. O sea, potencia fraccionaria, yo lo puedo pasar a poner como una raíz. Por lo tanto, eso yo lo puedo poner como raíz de x. Entonces al final
lo que me va a quedar es Euler a la x por 1 más 2x sobre 2 raíz de x. Y ya esa es la forma más simplificada en la cual nosotros lo podemos tener. Entonces, esa es la derivada. Seguimos con la otra. Por cierto, chicos, si te está gustando el video, te invito a que le des like, que te suscribas y que actives la campanita. Si quieres que siga con esa sección, puedes dejarlos en los comentarios, la sección del libro que quieres que resuelva, y pues yo vendré a resolverlo al canal de YouTube. Entonces la siguiente función que vamos a derivar va a ser esta. Y es igual a x sobre x al cubo. Recuerden que y o f de x es lo mismo. Ponemos y para simplificarlo un poquito más. Esta derivada la podemos hacer de dos formas. Por regla del cociente, ya que tenemos una función en el numerador, una función en el denominador. O por regla del producto. Kendry, ¿pero tú puedes aplicar las dos reglas? Sí, siempre y cuando yo haga algunas operaciones para cambiar un poco la función. Pero esto es lo que yo quiero que ustedes sientan con este video. Cuando vayan a derivar, no tienen que guiarse solamente por una regla, a menos que se lo indique. Pero si le dice simplemente, deríbame la función, que eso es lo más seguro que vean en sus exámenes de cálculo o lo que su maestro le enseñe en el aula. Deriva la función de cualquier forma que tú entiendas. Entonces, eso es lo que yo quiero lograr con este video. Puedan ver la función, simplificar y ver cuál regla van a poder aplicar para resolverla lo más fácil que puedan. Entonces vamos a resolver esa función por los dos métodos, regla del producto y regla del cociente. Para poder resolverlo por regla del producto, lo que tenemos que hacer, obviamente, es tener un producto. Y para poder tener un producto, nos guiaremos de la propiedad de la potenciación, que nos dice lo siguiente. Si yo tengo una función en el denominador, por ejemplo, x a la n siendo cualquier número, ese x a la n yo lo puedo mandar al numerador, pero con la potencia negativa. Viceversa también se puede hacer. Si yo tengo un x a la n, eso yo lo puedo mandar como potencia negativa al denominador. Entonces ese concepto es que yo voy a aplicar para ese Euler a la x, mandarlo al numerador, pero con potencia negativa. Entonces ese Euler a la x lo mando al numerador con potencia negativa. Obviamente ahora tenemos un producto y podemos aplicar la regla del producto. Entonces aplicamos la regla del producto. La derivada de la primera, derivada de x es 1, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Como pueden ver, aquí cambia un poco, porque yo tengo algo que está acompañando a la x. Por lo que, si yo tengo la derivada de Euler a la nx, siendo n cualquier constante, pudiendo ser positiva, negativa, cualquier constante, la derivada de eso va a ser igual a n por Euler a la nx. O sea, aquí, como yo tengo un negativo, la derivada de eso va a ser menos Euler a la menos x. Entonces simplifico, 1 por Euler a la menos x es Euler a la menos x, menos x por Euler a la menos x. Entonces aquí yo tengo en el lado de la resta y en ese otro lado algo común, que es Euler a la menos x. Por lo tanto, saco factor común, Euler a la menos x. Al sacar factor común, recuerden que aquí, delante de ese Euler, hay un 1 que no se marca. Delante de cualquier función hay una constante 1 que nunca se marca. Por lo tanto, al sacar la factor común, aquí me va a quedar un 1. Y eso menos el x que quedó de este otro término. Y ahora podemos seguir simplificándolo aún más. ¿Cómo? Ese Euler a la menos x, como tiene potencia negativa, lo podemos mandar al denominador con potencia positiva. Por lo tanto, me va a quedar como 1 menos x sobre Euler a la x. Y esa es la derivada. Y esa es la derivada que nos dio por regla del producto. Ahora vamos a hacerlo por regla del cociente para ver si nos da lo mismo. Entonces, por regla del cociente, recuerden que la regla del cociente es esta. Entonces me dice la de abajo sin derivar, es decir, Euler a la x, por la derivada de lo de arriba, es decir, x, derivada de x es simplemente 1, menos la de arriba sin derivar, o sea, x, por la derivada de lo de abajo, derivada de Euler a la x, es simplemente Euler a la x. Y todo eso dividido entre la de abajo al cuadrado, o sea, Euler a la x al cuadrado. Entonces, ¿ahora qué podemos hacer? En el numerador simplificamos. Euler a la x por 1, Euler a la x. Y como pueden ver, en ambos términos tenemos algo en común, que es Euler a la x. Por tanto, sacamos factor común, Euler a la x. Y chicos, recuerden, aquí el Euler a la x a la 2, potencias de potencia se multiplican, es decir, 2 por x, que quedaría 2x. Entonces ahora, chicos, yo puedo simplificar un poquito más esto. Tengo aquí un Euler a la x y abajo tengo un Euler a la x al cuadrado. Por lo tanto, ese Euler a la x se me va y le resto un x a la potencia del Euler del denominador.
Entonces simplemente me va a quedar 1 menos x sobre Euler a la x. Entonces, como pueden ver, dio exactamente el mismo resultado. Bien, chicos, continuamos. Por cierto, deja tu like. Este video lo grabé en 2 días completamente separados. Pero vamos a continuar. Bien, chicos, la siguiente función que vamos a trabajar es esta. Euler a la x sobre 1 menos Euler a la x. Como pueden ver, esta es una función que obligatoriamente la tenemos que trabajar por regla de un cociente. Porque fíjense, el denominador no podemos hacer nada, no lo podemos subir al numerador. Obviamente no podemos separar el numerador en dos restas, porque eso solo sucede cuando tú tienes sumas o restas en el numerador. O sea, la única opción en la cual nosotros podemos resolver es por regla del cociente. Ustedes saben que la regla del cociente me dice lo siguiente: siendo f de x lo que está en el numerador y g de x lo que está en el denominador. Entonces, empezamos. Siguiendo lo que me dice mi regla, g de x, que es el denominador, 1 menos Euler a la x, por la derivada de lo que está en el numerador. Por si no recuerdan, la derivada de Euler a la x es igual a Euler a la x. Esto va a ser así siempre y cuando delante de la x no haya ni negativo ni constantes. Ya si delante de la x que está en el exponente hay algún negativo o alguna constante, por ejemplo, si tenemos una constante n delante del x, puede ser tanto negativa como positiva, pues aquí en la derivada tú vas a poner ese n delante del Euler. Ya sea un negativo, ya sea 5, ya sea menos 1, ya sea cual sea el número. Pero para nuestro caso simplemente nos va a servir que la derivada de Euler a la x es igual a Euler. Entonces sigo con mi fórmula. Menos lo que está en el numerador, que es Euler a la x, por la derivada del denominador. Recuerden, yo tengo aquí 1 menos Euler a la x, derivada de 1 es 0, y derivada de Euler a la x es ella misma, pero como tiene ese negativo delante, pues también se queda igual. Y me dice mi regla que aquí en el denominador g de x yo lo tengo que poner al cuadrado, es decir, 1 menos Euler a la x, pero todo eso al cuadrado. Entonces yo puedo decir ya que mi función está derivada, lo único que me queda es ir simplificando la expresión lo más que yo pueda. Entonces vamos y efectuamos las operaciones. Aquí tengo 1 menos Euler a la x por Euler a la x, aplicamos distributiva, ese Euler a la x se lo distribuimos a cada término, Euler a la x por 1 es Euler a la x, y Euler a la x por menos Euler a la x, recuerden que multiplicaciones de bases iguales, las potencias se suman, x más x sería 2x, y con el negativo delante. Y aquí yo voy a tener menos, por menos sería más. Y Euler a la x por Euler a la x, Euler a la 2x. Y todo eso sobre 1 menos Euler a la x al cuadrado. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos menos Euler a la 2x y más Euler a la 2x. Obviamente eso se cancela porque es 0. Y lo único que nos queda es Euler a la x sobre 1 menos Euler a la x al cuadrado. Y ya la expresión realmente no la podemos simplificar más allá. Por lo tanto, concluimos que esta es nuestra derivada. Chicos, si les está gustando el video, deja tu like, de verdad, eso me apoya muchísimo. Si tienes algún comentario, alguna sugerencia o alguna duda, puedes dejarlo abajo en los comentarios. También como la sección y el libro que quieres que resolvamos en un próximo video. Entonces, chicos, tengo esta nueva función, g de x, que es igual a 1 más 2x sobre 3 menos 4x. Fíjense que también eso es una función que tenemos que derivar sí o sí por regla del cociente, por cómo es el numerador. Tengo dos términos que se están sumando o restando, por lo tanto obligatoriamente tengo que aplicar regla del cociente. Entonces, aplicando la regla del cociente, yo voy a tener lo que está en el denominador, 3 menos 4x, por la derivada del numerador, 1 menos 2x, la derivada de eso es simplemente 2. Recuerden, derivada de 1, 0, derivada de una variable, la constante que tiene delante, o sea 2, menos f de x es 1 más 2x, y por g' de x, es decir, la derivada de 3 menos 4x, que simplemente sería menos 4, y todo eso sobre el denominador, o sea 3 menos 4x al cuadrado. Entonces simplificamos. Ese 2 se lo distribuimos a cada uno de ese término y ese menos 4 se lo distribuimos a cada uno de esos términos también. Entonces 2 por 3, 6, 2 por menos 4, menos 8. Ese menos que está aquí por ese menos que está aquí va a dar más, por lo tanto el resultado que nos se va a ser positivo. 4 por 1, 4 y 4 por 2x, 8x. Aquí tenemos un menos 8x y un 8x que se van a cancelar y vamos a tener la suma de 6 más 4 que sería 10. Y esta es la derivada ya lo más simplificada posible. Seguimos para el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, chicos, me dices h de u es igual a u menos raíz de u
por u más raíz de u. Aquí tenemos dos opciones. De hecho, tenemos tres. 1. Derivar por regla del producto. 2. Simplificar la expresión y derivarlo por regla de la potencia. Y 3. Esto aquí es una diferencia de cuadrados, por lo tanto lo pudiéramos juntar y derivar por regla de la cadena. Pero para este ejercicio el libro todavía no te ha enseñado regla de la cadena, por lo tanto tenemos que aplicar o la opción 1 o la opción 2. Y como en este canal te queremos enseñar de verdad a derivar, lo vamos a resolver por las dos formas, tanto por regla del producto como por regla de la potencia. Bien chicos, entonces ustedes saben que la regla del producto me dice lo siguiente. Si yo tengo la derivada de dos funciones que se están multiplicando, eso va a ser igual a toda esta regla que está aquí. Entonces vamos a aplicarla. Pero antes yo voy a hacerle algunos ajustes a esta función para poder derivarla lo más simple posible. Lo que voy a hacer es separar quién es f de x, g de x. Pues procedemos a buscar a mi f de u. Mi f de u va a ser igual a u menos raíz de u. Y mi g de u va a ser igual a u más raíz de u. Entonces lo que yo voy a hacer es ese raíz expresarlo como potencia. Recuerden que hay una propiedad de la potenciación que me dice lo siguiente. Si yo tengo la raíz enésima de una variable, ux cualquiera, eso yo lo puedo expresar como la variable a la potencia fraccionaria de 1 sobre n. Un va a ser igual a la radical de la raíz. Y 1 va a ser igual a la potencia de la u. Por ejemplo, si esa u estuviera al cuadrado, pues aquí tú pusieron 2. Como la u tiene una potencia 1 que no se marca, pues al final se quedaría como u a la 1 medio. Entonces, en este caso, como nosotros tenemos una raíz de u, tenemos aquí un índice 2 que no se marque la raíz, por lo tanto, eso va a pasar a ser u a la 1 medio, tanto en el f de u como en el g de u. Entonces ahora sí, vamos a aplicar la regla del producto. Entonces sería mi f de u por la derivada del g de u. Mi f de u, recuerden que es u menos u a la 1 medio. Y la derivada de g de u, que sería u más u a la 1 medio, es derivada de u, simplemente es 1, más la derivada de u a la 1 medio, bajamos la potencia por regla de la potencia, 1 medio por u a la 1 medio menos 1, y 1 medio menos 1 es menos 1 medio, más la derivada de mi f de u, 1 menos u a la 1 medio, derivada de u, 1, derivada de u a la 1 medio es el menos que lleva, bajo potencia 1 medio, u a la menos 1 medio. Y eso por g de u, y g de u es u más u a la 1 medio. Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplificar lo más posible. Obviamente, como aquí tengo multiplicaciones de términos, pues aplicando distributiva. Y eso es lo que vamos a hacer. U por 1, u. U por 1 medio, u a la menos 1 medio. Fíjense, 1 medio, u a la menos 1 medio por u. Lo voy a dejar así expresado con signo de multiplicación para después hacer las operaciones y que me entiendan. Menos u a la 1 medio por 1, menos u a la 1 medio. Menos u a la 1 medio por 1 medio u a la 1 medio. Míralo aquí. Menos 1 medio u a la menos 1 medio por u a la 1 medio. Más 1 por u, 1 por u a la 1 medio, u a la 1 medio. Menos 1 medio u a la menos 1 medio por u, menos 1 medio u a la menos 1 medio por u. Menos 1 medio u a la menos 1 medio por u a la 1 medio, menos 1 medio u a la menos 1 medio por u a la 1 medio. Parece un trabalenguas, lo sé, pero vamos a ir simplificándolo. De igual forma no tienen que hacerlo así como yo lo hago, pueden ir simplificando directamente y que les quede un poquito más reducido desde el inicio. Entonces simplificamos. Tenemos u, ese u pasa exactamente igual. Tenemos 1 medio por u a la menos 1 medio por u. Como tiene igual base, simplemente sumamos los exponentes, o sea, menos 1 medio más el exponente de la u, que sería 1, más 1. Entonces aquí tenemos menos 1 medio que pasa igual, aquí tenemos menos 1 medio u a la menos 1 medio por u a la 1 medio. Entonces sería suma exponente igual, menos 1 medio más 1 medio, eso más este u que pasa igual, u a la menos 1 medio pasa igual, menos 1 medio u a la menos 1 medio por u. Recuerden, al multiplicarlos, sumamos las potencias, menos 1 medio más 1, más. Y aquí también hacemos lo mismo, obviamente el menos 1 medio se multiplica, se deja ahí, y se multiplica aquí el u a la menos 1 medio por el u a la 1 medio, y queda u a la menos 1 medio más 1 medio. Entonces seguimos simplificando, ya lo que quedaría es simplificar las potencias. Aquí tenemos menos 1 medio más 1, que sería simplemente 1 medio. Aquí tenemos menos 1 medio
más un medio, menos un medio más un medio es 0, por lo tanto ese u queda como potencia 0. En esta otra tenemos u a la menos un medio más 1, que es simplemente u a la un medio. Y en esta potencia tenemos u a la menos un medio más un medio, que es 0, o sea, potencia 0. Seguimos simplificando. Recuerden que cualquier base que tenga una potencia elevada a la 0, eso siempre va a ser igual a 1. Por ejemplo, este u a la 0, eso simplemente igual a 1. U a la 0, eso simplemente igual a 1. Eso siempre va a ser así. Incluso si nosotros tenemos cualquier constante, por ejemplo 3 elevado a la 0, eso va a ser igual a 1. Eso siempre va a ser así. Es una propiedad de las potenciaciones. Entonces simplificamos más. Fíjense, como u a la 0 es 1, pues ya el 1 medio no va acompañado de ninguna u. También lo mismo aquí. Como u es 1, el menos 1 medio no va acompañado de ninguna u. Entonces ahora eliminamos términos semejantes. Este 1 medio, u al 1 medio, se me va a ir con este menos 1 medio, u al 1 medio. Este menos u a la 1 medio se va a ir con este u a la 1 medio. Y al final, fíjense que lo que me queda es este u y este u, que sería u más u 2u. Y ese menos 1 medio y menos 1 medio, que simplemente sería... Entonces, fíjense cómo ya se redujo todo eso. Y simplemente al final quedó que la derivada h de u va a ser igual a 2u menos 1. Entonces ahora vamos a hacer esa misma derivada, pero simplificando primero y aplicando la regla de la potencia. Entonces tenemos la función, simplificamos, aplicamos distributiva, esta por esta, esta por esta, esta por esta y esta por esta. Entonces, u por u, aquí me va a quedar u al cuadrado más u por raíz de u, que sería u por raíz de u. Recuerden que raíz de u lo podemos expresar como u a la 1 medio. Seguimos, menos raíz de u por u, me va a quedar menos u raíz de u, que lo podemos expresar como u a la 1 medio. Y menos raíz de u por raíz de u me va a quedar menos u al 1 medio por u al 1 medio. Entonces seguimos simplificando. Aquí me va a quedar u al cuadrado, eso no cambia. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos u por u a la 1 medio y aquí tenemos menos u por u al 1 medio. Por lo tanto, como aquí tenemos ese término positivo, aquí negativo, se cancela. Y al final, lo que me va a quedar es ese menos que está aquí, u a la 1 medio por u al 1 medio, sumamos potencias, 1 medio más 1 medio es igual a 1, por lo tanto eso al final va a ser igual a u. Entonces fíjense, ya ese sería el término o la función completamente simplificada. Entonces ahora lo único que nos queda es derivarla. La derivada de h' de u va a ser igual a derivada de u al cuadrado, simplemente 2u, y la derivada de menos u es simplemente menos 1, porque recuerden, derivada de una variable es simplemente la constante que lo acompaña. Acá hay una constante 1 y el negativo que está aquí. Entonces sería menos 1. Y ese sería el resultado. Fíjense que coincidió con el que habíamos hecho antes. Entonces, pregunto, ¿qué prefieren ustedes? ¿Simplificar o aplicar directamente a regla del producto? Yo prefiero simplificar. Bien chicos, continuamos con el siguiente ejercicio que me dice f de y va a ser igual a 1 sobre y al cuadrado menos 3 sobre y al cuadrado por y más 5y al cubo. Fíjense que aquí es un poco similar al anterior ejercicio. Podemos hacerlo por regla del producto o podemos simplificar primero. Vamos a hacerlo por regla del producto y después simplificando. Pero Kendrick, ¿cómo podemos poder hacerlo por regla del producto? Si aquí tenemos fracciones. Pues fácil chicos, recuerden que hay una propiedad de la potenciación que me dice que lo que está en el numerador con una potencia, yo lo puedo pasar al numerador con esa potencia negativa. Por ejemplo, esta parte, mi f de y, que sería 1 sobre y al cuadrado menos 3 sobre y a la 4, tengo y al cuadrado positivo en el denominador, lo paso al numerador con potencia negativa. Igual, tengo aquí y a la 4 en el denominador con potencia positiva, lo paso al numerador y se lo multiplico al 3, obviamente, pero con potencia negativa. Y mi g de y sería y más 5y al cubo. Entonces, aplicamos la regla del producto. F de y, que es y a la menos 2 menos 3y a la menos 4, por la derivada de g de y. Derivada de g de y sería y más 5y al cubo. La derivada sería derivada de y 1. Derivada de 5y al cubo. Bajamos el 3 como potencia. 3 por 5, 15. Y a la potencia le restamos 1. 3 menos 1, 2. Y eso más la derivada de f de y. Recuerden que la derivada de f de y es por regla de potencia, aunque sea con potencias negativas. Entonces, para derivarlo, bajamos esa potencia menos 2 abajo, como ven aquí, menos 2, y a la potencia menos 2 le restamos 1, menos 2 menos 1,
menos 3. Lo mismo hacemos con la otra parte. Este menos 4 lo pasamos para abajo. Me va a quedar menos 4 por menos 3, que sería simplemente 12. Y a la potencia menos 4 le restamos 1. Menos 4 menos 1, menos 5. Y eso por g de y, que sería y más 5y al cubo. Entonces ahora simplificamos aplicando la propiedad distributiva. Entonces multiplicamos y a la menos 2 por 1, y a la menos 2. Y a la menos 2 por 15 y a la 2 es simplemente 15. ¿Por qué? Si nosotros multiplicamos y a la menos 2 por 15 y a la 2, recuerden que como este tiene potencia negativa, lo podemos mandar al denominador con potencia positiva. Por lo tanto, me quedaría 15y al cuadrado sobre y al cuadrado, que por lo tanto se me iría arriba y se me iría abajo. Otra forma de verlo sería igual base, que es y, simplemente sumo o resto la potencia. Yo voy a tener y a la menos 2 más 2. Menos 2 más 2 es 0, por lo tanto quedaría y a la 0, y cualquier potencia elevada a la 0 es simplemente 1. Por lo tanto al final me quedaría 1 por 15, que sería 15. Entonces seguimos con las multiplicaciones. Menos 3 y a la 4 por 1, menos 3 y a la 4, y menos 3 y a la 4 por 15 y al cuadrado, menos 3 por 15, menos 45. Igual base, y por y, sumo las potencias, o sea, menos 4 menos 2, menos 4 menos 2 me va a dar menos 2. Hacemos lo mismo para la otra distributiva. Menos 2 por menos y a la 3 por y, recuerden, me va a quedar menos 2 por igual base, y a la menos 3 por y, sumo las potencias, menos 3 menos 1, quedaría menos 2. Menos 2y a la menos 3 por 5y al cubo. Recuerden, tengo potencia negativa menos 3, potencia positiva 3. Eso va a ser igual a 1 cuando multiplique los y. Y simplemente me quedará menos 2 por 5 menos 10. Por si no lo vieron, es así. Menos 2y a la menos 3 por 5y a la 3. Recuerden, igual base, sumo las potencias. Menos 3 más 3, 0. Y a la 0, 1. Por lo tanto, quedaría menos 2 por 5, que es simplemente menos 10, menos 10 por 1, que es simplemente menos 10. Entonces la otra parte, que sería 12y a la 5 por y, que me quedaría 12y a la menos 4, y 12y a la menos 5 por 5y al cubo, que me daría 12 por 5, 60, igual base, sumo los exponentes, menos 5 más 3, menos 2 en la potencia. Entonces, chicos, simplificamos. Vamos primero con los y a la menos 2. Tengo aquí y a la menos 2, menos 45 y a la menos 2, más 60 y a la menos 2. O sea, nosotros tenemos 1 más 60 menos 45, que es simplemente 14, y el y a la menos 2, obviamente. Entonces aquí tenemos 14 y a la menos 2. Vamos con las constantes ahora. 15 menos 10, 5. Y con las que tienen y a la menos 4, aquí tenemos menos 3, aquí tenemos más 12, menos 3 más 12, 9 y a la 4. Entonces ahora podemos seguir simplificando un poco, y es que esas potencias que están negativas las podemos mandar al denominador con potencia positiva. O sea, al final lo que me va a quedar es 5 más 14 sobre y a la 2 más 9 sobre y a la 4. Y ya la podemos dejar así realmente. Entonces esta sería la derivada de la función original. Ok, chicos, les voy a dejar como práctica el mismo ejercicio, pero háganlo ahora simplificando y haciéndolo por regla de la potencia, que le tiene que dar exactamente este resultado. Bien, chicos, el siguiente ejercicio es este. F de z va a ser igual a 1 menos Euler a la z por z más Euler a la z. Aquí vamos a aplicar regla del producto. Bien, chicos, entonces, la primera sin derivar, es decir, 1 menos Euler a la z por la derivada de la segunda. La derivada de la segunda, tengo aquí una z, derivada de una variable es 1, recuerden, más Euler a la z, que es ella misma, más derivada de la primera, 1 menos Euler a la z, derivada de 1, 0, por lo tanto simplemente quedaría menos Euler a la z, que esa sería la derivada, por la segunda sin derivar, z más Euler a la z. Entonces ahora simplificamos. 1 por 1, 1. 1 por Euler a la z, Euler a la z. Menos Euler a la z por 1, menos Euler a la z.
y menos Euler a la z por Euler a la z menos Euler a la 2z. En el otro lado tenemos menos Euler a la z por z menos z Euler a la z y menos Euler a la z por Euler a la z menos Euler a la 2z. Entonces tenemos aquí un Euler a la z positivo, un Euler a la z negativo que se nos va a ir. Y al final tenemos menos Euler a la 2z menos Euler a la 2z, que simplemente se sumarían, quedaría menos 2 Euler a la menos 2z. El menos z Euler a la z se queda igual y el 1 también. Por lo tanto, la expresión quedará de la siguiente forma y esa sería la derivada. Bien chicos, continuamos con el siguiente ejercicio. Y es igual a x al cubo sobre 1 menos x al cuadrado. Esta derivada obligatoriamente la tenemos que hacer por derivada de un cociente, porque el denominador no lo podemos pasar al numerador con potencia negativa. Realmente sí podemos, pero en estos casos es preferible aplicar directamente la regla del cociente. Entonces vamos a aplicar nuestra regla del cociente. Entonces, siguiendo nuestra fórmula, g de x, que sería el denominador, 1 menos x al cuadrado, por la derivada del numerador. Recuerden que la derivada de x al cubo, bajamos la potencia 3 y la ponemos delante y a la potencia le restamos 1, que sería 2. Por lo tanto quedaría 3x al cuadrado menos el numerador x al cubo por la derivada del denominador. Recuerden, el denominador de la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, la derivada de menos x al cuadrado, bajamos la potencia 2 abajo, a la potencia le restamos 1 y me va a quedar menos 2x y todo eso sobre el denominador al cuadrado. Entonces ahora simplificamos. Entonces chicos, lo que vamos a hacer para simplificar es que en el numerador vamos a aplicar distributiva y vamos a multiplicar esos dos términos en este lado. Entonces 3x al cuadrado por 1, 3x al cuadrado. 3x al cuadrado por menos x al cuadrado. Recuerden que tiene bases iguales, por lo tanto las potencias se suman. X al cuadrado por x al cuadrado, x a la 4, multiplicado por el 3 y por el negativo, que sería menos 3x a la 4. En este lado nosotros tenemos menos por menos, que sería más. Y 2x por x al cubo es 2x a la 4. Y todo eso sobre 1 menos x al cuadrado. Entonces ahora vamos a simplificar los términos que tengan igual exponente. Por ejemplo, menos 3x a la 4 más 2x a la 4 los podemos restar. Por lo tanto, eso me va a dar menos 3 más 2, que sería menos 1, con el x a la 4, obviamente. Entonces aquí lo que podemos hacer es sacar factor común x al cuadrado. Como x al cuadrado es el que menor tiene potencia de los dos, lo puedo sacar factor común. Entonces sacamos factor común x al cuadrado. Aquí al 3 obviamente se va a quedar sin su x al cuadrado y x a la 4 va a quedar como x al cuadrado. Recuerden que para comprobar si será un factor común bien, simplemente tienen que multiplicar distributiva, x al cuadrado por 3, 3x al cuadrado, x al cuadrado por menos x al cuadrado, menos x a la 4. Y esa sería la derivada lo más simplificado posible. Vamos al siguiente ejercicio. Bien chicos, el siguiente ejercicio es el siguiente. T al cuadrado más 2 sobre t a la 4 menos 3t al cuadrado más 1. Entonces aquí vamos a aplicar de igual forma la regla del cociente. Entonces, el denominador, t a la 4 menos 3t al cuadrado más 1, por la derivada del numerador, recuerden que acá arriba, derivada de 2, 0. Derivada de t al cuadrado, bajamos la potencia 2 y a la potencia le restamos 1. Por lo tanto, quedaría 2t a la 1. Y el 1 que no se marca, pues simplemente ni lo ponemos. Eso menos el numerador, t al cuadrado más 2, por la derivada del denominador. Derivada de t a la 4, bajamos la potencia 4, le restamos 1 al 4, quedaría 4t al cubo. Derivada de menos 3t al cuadrado, bajamos la potencia 2, 2 por 3, 6, y a la potencia 2 le restamos 1, por lo tanto simplemente quedaría menos 6t. Y derivada de más 1, que es una constante, pues 0. Por lo tanto aquí ni la ponemos. Entonces ahora lo que nos queda es simplificar todo lo que tenemos en el numerador. Y obviamente en el denominador todo elevado al cuadrado. Entonces vamos a simplificar aquí. 2t por t a la 4, 2t a la 5. 2t por menos 3t al cuadrado, menos 6t al cubo. Y 2t por 1, 2t. Entonces en el otro lado, aquí vamos a aplicar distributiva también. T al cuadrado por 4t al cubo, 4t a la 5. T al cuadrado por menos 6t, menos 6t al cubo. Ahora seguimos con el otro. 2 por 4t al cubo, 8t al cubo.
y 2 por menos 6t menos 12t. Entonces fíjense que aquí todavía nos falta un negativo que está afectando a cada uno de todos esos términos. Por eso esto aquí yo lo coloqué en paréntesis, porque este negativo de aquí afecta a toda esta expresión. Por lo tanto, ahora si queremos simplificar más, tenemos que distribuirle ese negativo a cada uno de los términos. Entonces, distribuyéndoselo, menos por 4 de la 5, menos 4 de la 5. Obviamente aquí lo que va a pasar es que se van a cambiar los signos a su contrario. Entonces me va a quedar menos 4 de la 5, más 6t al cubo, menos 8t al cubo, más 12t. Entonces ahora lo que sigue es ir simplificando. Por ejemplo, ese menos 6t al cubo se me va con ese más 6t al cubo porque son operaciones inversas. Este menos 4t a la 5 más 2t a la 5 me va a dar menos 2t a la 5. El que tiene potencia cúbica, realmente ese es el único que tiene, por lo tanto lo pasamos igual, menos 8t al cubo. Y por último, nosotros tenemos más 12t más 2t, que sería 14t. Entonces aquí lo que podemos hacer, fíjense, aquí podemos sacar factor común en el numerador t. Pero no solo podemos sacar factor común t. Fíjense que la constante 2 es la más pequeña en cada uno de esos términos. Por lo tanto, podemos sacar factor común 2, ya que el 8 y el 14 son números que podemos dividir entre 2. Si no, pues no lo hacemos porque quedarían fracciones. Entonces sacamos factor común 2t. Al sacar factor común 2t me va a quedar menos t a la 4, menos 4t a la 2, más 7 multiplicado por 2t. Y esa sería la expresión lo más simplificado posible. Bien chicos, el siguiente ejercicio es este. Euler a la p por p más p raíz de p. Y obviamente como es un producto, eso lo vamos a hacer por regla del producto. Aquí tienen dos opciones. Uno, o hacen la regla del producto tal cual como está, tomando Euler a la p como una función y p más p raíz de p como otra función. O pueden simplificar o distribuir, mejor dicho, el Euler a la p. Eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, aplicando la regla del producto, pero primero simplificando la expresión, Euler a la p lo distribuyo a cada término, por lo tanto me va a quedar Euler a la p por p y Euler a la p por p raíz de p. Pero recuerden que hay una propiedad de la potenciación y de la radicación que me dice lo siguiente. Si yo tengo la raíz enésima, n representando cualquier número, un 2, un 4, un 6, cualquier número. Eso yo lo puedo expresar como una potencia fraccionaria de la siguiente forma. Raíz enésima de n va a ser igual a x a la 1 sobre n, siendo n obviamente la potencia de la raíz. Y ese 1 que apareció acá arriba, que está en el numerador de la fracción, va a corresponder a la potencia que tenga la x. Como aquí x tiene un 1, obviamente que no se marca, pues la potencia aquí quedaría 1. Pero si ese x tuviera una potencia al cubo, por ejemplo, en vez de aquí poner 1, vamos a poner 3. Entonces, chicos, pasaría lo mismo exactamente. En vez de poner raíz de p, vamos a poner p al 1 medio. Entonces ahora tenemos p y p que tienen igual base, pero al multiplicarlas simplemente sumamos la potencia. Recuerden, aquí hay un 1 que no se marca, 1 más 1 medio, quedaría potencia 3 medio a la p. Entonces ahora sí vamos a aplicar la regla del producto. Obviamente vamos a aplicar la regla del producto tanto para esos dos términos como para esos dos términos. Obviamente les digo, si quieren hacerlo solamente con esos dos términos, pues está bien, no hay problema. Pero yo los voy a hacer así. Bien, entonces, la primera sin derivar, aquí, Euler a la p, por la derivada de la segunda, derivada de p es simplemente 1, más la segunda sin derivar, que sería p, por la derivada de la primera. Recuerden que la derivada de Euler a la x es Euler a la x. Eso más la derivada de la segunda, derivada de p elevado a la 3 medios, bajamos a la potencia 3 medios, y a la potencia 3 medios que tiene la p le restamos 1. 3 medios menos 1 es igual a 1 medio. Y eso por la primera sin derivar, Euler a la p, más la derivada de la primera, derivada de Euler a la p, es Euler a la p. Por lo tanto, se queda exactamente igual. Por la segunda sin derivar, p a la 3 medios. Entonces, chicos, ¿qué prosigue a hacer ahora? Pues simplificar. Fíjense que en cada una de esas sumas hay algo que tienen en común. Lo que tienen en común es que todas tienen Euler a la p. Por lo tanto, ese Euler a la p yo lo puedo sacar factor común. Y me quedaría Euler a la p por 1 más p más 3 medios p al 1 medio más p por p al 1 medio,
Kendry, pero ¿de dónde salió ese término P por P a la 1 medio? Recuerden que aquí nosotros tenemos P a la 3 medio, pero P a la 3 medio es P por P a la 1 medio. Aquí yo lo que hice fue, vamos a decir, revertir lo que yo hice anteriormente. Pero eso es para que me quede de la misma forma como esté expresado en el libro. Entonces ahora lo siguiente que voy a hacer es todo lo que tiene potencia fraccionaria, lo voy a volver raíz. Como este P tiene potencia 1 medio y este P tiene potencia 1 medio, son raíces cuadradas normal. Entonces al final me va a quedar Euler a la P por 1 más P más 3 medios raíz de P más P raíz de P. Y esa sería la derivada lo más simplificada posible. V al cubo menos 2V por raíz de V, todo eso sobre V. Aquí tienen dos opciones. Aplican regla del cociente o pueden simplificar la expresión y aplicar regla de la potencia normal. ¿Cómo yo me doy cuenta de que no necesariamente voy a aplicar regla del cociente? Por el denominador. Fíjense que el denominador es simplemente un término. Si aquí yo tuviera v más 1, por ejemplo, ya aquí esa expresión, vamos a decir, no la puedo simplificar de modo que yo la pueda resolver sin regla del cociente. Entonces, siempre tú vas a resolver con regla del cociente cuando aparezcan, vamos a decir, dos términos en el numerador. V más una constante, V más V al cuadrado, cuando aparezcan más de dos términos. En este caso, como solamente tenemos V en el denominador, pues yo puedo, ese V pasarlo al numerador con potencia negativa, obviamente multiplicando a estos dos, o aplicar propiedades de las fracciones y hacer lo siguiente. Recuerden que si yo tengo la fracción x más 1 sobre x y arriba yo tengo sumas de términos, yo puedo separar la fracción en dos, de la siguiente forma. Yo puedo separar la fracción de acuerdo a los términos que se estén sumando o restando en el numerador. Por ejemplo, aquí yo puedo separar la fracción en dos. Una que sea x sobre x, obviamente las dos van a compartir el mismo denominador. Y otra que sea más 1 sobre x. Entonces lo mismo vamos a hacer para esta expresión. Como aquí yo tengo dos términos que se están restando, pues obviamente yo la voy a separar solamente en dos. Y ambas van a compartir el mismo denominador. Entonces me quedaría v al cubo sobre v menos 2v raíz de v sobre v. Entonces ahora procedemos a dividir v al cubo sobre v. Recuerden que lo que vamos a hacer aquí es ese v al cubo dividirlo entre v, y para dividirlo simplemente le restamos las potencias. Entonces ese tiene potencia cúbica, ese tiene potencia a la 1, 3 menos 1, 2. Y siempre lo ponemos en el numerador. Entonces me va a quedar v al cuadrado. Y aquí este v se me va con este v del denominador porque ese v de aquí está multiplicándose con esos dos términos. Por lo tanto se me va y al final solo me queda menos 2 raíz de v. Y recuerden que una raíz de v yo la puedo expresar como una potencia fraccionaria. Como aquí tiene un índice 2 en la raíz que no se marca, pues la potencia fraccionaria va a ser 1 medio. Entonces ahora sí yo puedo derivar por regla de la potencia. Recuerden que para yo poder derivar por regla de la potencia, la fórmula es la siguiente. Entonces yo lo único que tengo que hacer es derivada bajo la potencia 2, miren cómo ven aquí, y a la potencia 2 le resto 1, 2 menos 1, 1. Y aquí lo ven, un 1 que no se marca. Para la otra, ese 1 medio lo bajo para acá adelante y a la potencia 1 medio le resto 1, 1 medio menos 1 quedaría menos 1 medio. Entonces al final la expresión me quedaría así. 2v menos 2 1 medio por v a la menos 1 medio. Aquí este v yo lo puedo pasar al denominador con potencia positiva, porque recuerden que hay una propiedad de la potenciación que me dice lo siguiente. Si yo tengo un término que tiene una potencia negativa, eso yo lo puedo pasar al numerador con potencia positiva. También puede ser al revés. Si yo tengo un término con potencia positiva en el numerador, lo puedo pasar al denominador con potencia negativa. Entonces pasamos ese v al 1 medio al denominador con potencia positiva. Este 2 y este 2 se me van a ir porque se están dividiendo y al final solamente me va a quedar 2v menos 1 sobre v al 1 medio. Eso lo podemos simplificar más. Ese 1 medio lo podemos pasar como raíz y quedaría la expresión y la derivada de la siguiente manera. Bien chicos, el siguiente ejercicio que vamos a hacer es este. Z es igual a v a la 3 medio por v más c Euler a la v. Entonces lo que vamos a hacer para derivar ese término es primero simplificar. Entonces lo que voy a hacer para simplificarlo
es ese w a la 3 medios multiplicárselo a cada término. Obviamente pueden aplicar regla del producto así como está, tomando como una función v a la 3 medios y la otra como v más c Euler a la v. Pero yo voy a simplificar. Entonces simplificando me va a quedar lo siguiente: v por v a la 3 medios más c Euler a la v por v a la 3 medios. Aquí tenemos igual base, por lo tanto simplemente sumamos las potencias. Entonces, potencia 1 que no se marca más potencia 3 medios me da potencia 5 medios. Del otro lado yo no puedo hacer ningún cambio. Entonces fíjense que aquí lo único que yo tengo que hacer para poder derivar es aquí aplicar el regla de potencia y aquí aplicar el regla del producto, porque tengo v a la 3 medios y Euler a la v, que son dos funciones que dependen de v y se están multiplicando. Entonces, aplicando regla de potencia, v a la 5 medios, pasamos ese 5 medios adelante y el 5 medios le restamos 1, quedaría 5 medios v a la 3 medios. Y aquí aplicando regla del producto sería derivada de la primera, podemos considerar como primera c Euler a la v. Recuerden que c es una constante en este caso. Entonces, derivada de la primera sería simplemente c por Euler a la w, porque recuerden que la derivada de Euler a la v simplemente va a ser Euler a la v. Entonces, si no quiero que se me confunda, como nosotros tenemos aquí una constante c, recuerden que hay una propiedad de la derivada que me dice que las constantes yo simplemente las puedo sacar de la derivada y simplemente derivar la variable que yo ando buscando, que sería Euler a la v. Entonces, al final, ¿qué me quedaría? La c que había sacado anteriormente por la derivada de Euler a la u, que sería Euler a la w, perdón. Entonces, aquí continuamos. Más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, derivada de w a la 3 medios. Bajamos la potencia a 3 medios y a 3 medios le restamos 1, que sería 1 medio. Entonces, al final, me quedará de la siguiente forma. Ahora, para simplificarlo aún más, pues yo lo que voy a hacer es, primero ese 3 medios, como cada uno de esos términos se está multiplicando, da igual si yo lo pongo aquí delante, como lo ven aquí. Entonces ya lo que voy a hacer es, cada término que tenga un w elevado a una fracción, yo lo voy a expresar como raíz. Pero recuerden, aquí tenemos potencia 3 medios, aquí 3 medios y aquí 1 medio. Recuerden que cuando tenemos un número en el numerador de la fracción de la potencia, ese va a representar la potencia de la w. Es decir, que ese w a la 3 medios va a ser igual a raíz cuadrada de w al cubo. Entonces la expresión me quedaría de la siguiente forma. Entonces 5 medios por w al cubo más c Euler a la w por raíz de w al cubo más 3 medios c Euler a la w por raíz de w. Recuerden que por eso está la propiedad de la potenciación, que me dice que si yo tengo una raíz de cualquier término y yo tengo una variable elevado a cualquier término, vamos a llamarlo m, eso va a ser igual a x a la m sobre n. Recuerden, siendo m la potencia de la variable y n el índice de la raíz. Entonces sería lo mismo aplicarlo para cada uno. Y ya esa es la derivada lo más simplificado posible. Vean chicos, el siguiente ejercicio dice lo siguiente: 2t sobre 2 más raíz de t. Obligatoriamente este sí lo tenemos que derivar por regla del cociente, por cómo está el denominador, que tiene dos términos que se están sumando. Entonces, aplicando derivada del cociente, simplemente el denominador 2 más t raíz de t por la derivada del numerador. Derivada de 2t es simplemente 2. Menos el numerador 2t por la derivada del denominador. Recuerden que la derivada de 2 aquí sería 0 y la derivada de la raíz de x y la derivada de la raíz de t es una derivada que se hace por regla de la potenciación. Porque recuerden que las raíces yo las puedo pasar como potencias fraccionarias. Entonces, raíz de t va a ser igual a t al 1 medio y derivando va a quedar bajo la potencia 1 medio por t a la 1 medio menos 1. Y 1 medio menos 1 es igual a menos 1 medio. Entonces, como tiene potencia negativa, lo puedo pasar al denominador con potencia positiva. Por lo tanto, me quedaría 1 sobre 2 por t a la 1 medio. Y ese 1 medio, como tiene potencia fraccionaria, lo puedo expresar como una raíz. Entonces, me quedaría 1 sobre 2 raíz de t. Y eso es lo que tenemos aquí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplificar. Este 2 por raíz de t, me quedaría 2 raíz de t.
este 2 por 2 me quedaría aquí adelante 4. Y ese 2t por 1 sobre 2 raíz de t. Recuerden que cuando tenemos un término multiplicado por una fracción, simplemente ese término se lo multiplicamos al numerador, 2t por 1, que se quedaría 2t. Entonces ahora lo que sigue es, tenemos aquí una fracción y tenemos dos términos normales. Entonces lo que sigue es hacer una suma de cada uno de esos términos. Recuerden que como tenemos aquí una fracción y términos separados, obviamente tenemos que hacerlo por fracciones. Y lo que vamos a hacer para que todo sea más fácil es hacer que tanto el 2 raíz de t como el 4 tengan igual denominador que esta fracción. Es decir, igual denominador que 2 raíz de t. Pero Kendrick, ¿cómo vamos a hacer eso? Simplemente lo que vamos a hacer es sencillo. Lo que vamos a hacer es multiplicar el 4 por 2 raíz de t y dividirlo por 2 raíz de t, que sería el denominador de esta fracción. Así no alteramos la expresión porque multiplicamos y dividimos por el mismo término, que sería 1. 2 raíz de t sobre 2 raíz de t es 1. Entonces hacemos lo mismo aquí, 2 raíz de t por 2 raíz de t sobre 2 raíz de t. Y el otro término obviamente se queda exactamente igual. Entonces ahora, como tienen ambos igual denominador, simplemente sumamos o restamos los numeradores. Y me quedará la fracción de la siguiente manera. 4 por 2 raíz de t más 2 raíz de t por 2 raíz de t menos 2t. Entonces simplificamos el numerador. 4 por 2 raíz de t me quedaría 8 raíz de t. Y 2 raíz de t por 2 raíz de t. Recuerden que las raíces las podemos expresar como potencias. Entonces si yo multiplico 2 por t a la 1 medio por 2t a la 1 medio, 2 por 2 sería 4. Y tienen igual base las t's. Por lo tanto simplemente sumo las potencias. 1 medio más 1 medio quedaría t a la 1. Por lo tanto al final quedaría 4t. Y si esto me da a mí 4t, entonces 4t menos 2t quedaría simplemente 2t. Positivo. Pero fíjense, acá abajo apareció un 1, que seguramente muchos se preguntaron, ¿por qué Kendrick? Y ese 1. Aquí yo lo que voy a hacer es, para yo poder resolver esa fracción, yo tengo que dividir lo que esté en el denominador entre 1. Recuerden que cualquier cosa dividido entre 1 es ello mismo. Por lo tanto, la expresión no la estamos alterando. Y yo hago eso para poder aplicar la regla de la orejita. Recuerden que cuando nosotros tenemos una fracción dividida entre otra fracción, aplicamos la regla de la orejita, que sería lo que está aquí en este numerador con lo que está aquí en este denominador. Es decir, 8 raíz de t más 2t por 1. Y poner eso en el nuevo numerador. Y lo segundo sería 2 raíz de t por 2 más raíz de t al cuadrado y ponerlo en el denominador de la nueva fracción. Entonces ahora lo que sigue acá arriba es, fíjense, aquí tenemos un 8 en ese término y un 2. Por lo tanto, puedo sacar factor común 2, ya que 8 es divisible entre 2. Al sacar factor común 2 me quedaría 2 por 4 raíz de t más t. Y todo eso dividido entre 2 raíz de t por 2 más raíz de t al cuadrado. Este 2 acá y ese 2 acá se me van a ir. Por lo tanto, al final lo que me va a quedar es 4 raíz de t por más t sobre raíz de t por 2 más raíz de t al cuadrado. Y para simplificar esa expresión aún más, yo lo que voy a hacer es, aquí en el numerador, sacar factor común raíz de t. Kendrick, pero ¿cómo así? Porque tú nada más tienes raíz de t en ese término, en este otro término no. No importa. Yo puedo sacar igualmente factor común todo lo que yo quiera, siempre y cuando yo cambio un poco este otro término. Fíjense, si nosotros sacamos factor común raíz de t, ese t no se puede quedar así como si nada. Ese t nosotros tenemos que dividirlo entre raíz de t. Kendrick, ¿pero por qué? Porque si yo saco factor común raíz de t, al momento de yo aplicar distributiva, esto me va a dar raíz de t por 4, sería 4 raíz de t, y raíz de t por t sobre raíz de t. El raíz de t arriba se va, el raíz de t de abajo se va y simplemente me quedaría t. Entonces así es que nosotros sacamos factor común términos que quizás el otro ni siquiera tenga, expresándolo como fracciones. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos raíz de t en el denominador, se me van y al final me queda 4 más t sobre raíz de t. El raíz de t lo podemos expresar como una potencia fraccionaria. Por propiedades de la potenciación podemos mandar ese t a la 1 medio al numerador con potencia negativa, como tiene potencia positiva, como lo ven aquí. Aquí este t por t a la 1 menos 1 medio, recuerden, sumamos las potencias, 1 medio menos 1 medio, me quedaría 1 medio. Y al final me quedaría 4 más t a la 1 medio sobre 2 más raíz de t al cuadrado. Pero esto al final yo puedo seguir simplificándolo un poquito más
volviendo esto una raíz cuadrada, pero al final lo voy a dejar así como está. Lo pueden hacer, no hay ningún problema. Entonces esa sería la derivada. Bien chicos, el siguiente ejercicio, fíjense que nosotros tenemos f de x es igual a es una constante, sobre b es una constante, más c es una constante, por Euler a la x. Entonces mi variable es Euler a la x. Aquí, obligatoriamente, ya para yo poder derivar funciones así, que solo tienen variables en el denominador, yo tengo que aplicar el regla del cociente. El regla del cociente porque también el denominador tiene dos términos que se están sumando. Entonces aplicamos el regla del cociente. El denominador b más c Euler a la x por la derivada del numerador, derivada de a, que es una constante, es 0. Menos el numerador a por la derivada del denominador. Recuerden que derivada de b, que es una constante, es 0. Y derivada de c Euler a la x es ella misma. Entonces aquí multiplicamos esos dos términos que me daría 0. Por lo tanto me quedaría menos ac Euler a la x sobre b más c Euler a la x al cuadrado. Y ya realmente esa expresión no la podemos simplificar más. Por lo tanto se quedaría así. Y chicos, la última derivada que veremos en el video de hoy va a ser esta. Recuerden que vamos a trabajar toda la sección de Stewart enfocándonos un poquito más en los ejercicios que son impares. Entonces van a ver más partes de este video de resolviendo los otros ejercicios de esa sección y se los voy a dejar abajo en la descripción o acá arriba. Entonces el siguiente ejercicio es este, x sobre x más c sobre x. Para yo derivar esto voy a resolverlo por la del cociente. Entonces como pueden ver yo tengo aquí mi denominador que sería x más c sobre x por la derivada del numerador, derivada de x es 1, menos el numerador que sería x por la derivada del denominador. Pero Kendrick, ¿cuál es la derivada de esto? Vamos a verlo. Yo tengo x más c sobre x. Para yo poder derivar eso primero, este x yo tengo que pasarlo al numerador. Entonces me va a quedar x más c por x. Ese x, recuerden, tiene potencia 1 que no se marca. Pasaría el numerador con potencia 1 pero negativa. Entonces ahora podemos aplicar regla de la potencia. Aplicando la regla de la potencia me va a quedar derivada de x simplemente 1 más derivada de x a la menos 1. Recuerden que la constante no se deriva, se dejan así igualita. Entonces bajamos el 1, que sería negativo, y a la x le restamos 1. Menos 1 menos 1, menos 2. Obviamente con la c que lo acompañaba del inicio. Entonces simplificamos un poquito más, me va a quedar 1 más este negativo, lo pasamos fuera, por lo tanto aquí no sería más, sino que menos c x a la menos 2, que es esto lo que tenemos acá. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es, obviamente ese 1 por eso va a dar eso mismo, y aquí esta x se lo voy a distribuir a cada uno de esos términos. Entonces menos x por 1, menos x, y menos x por menos cx a la menos 2, recuerden simplemente la base x y la base x, al multiplicarla se me van a simplemente sumar las potencias, potencia 1 que no se marca, menos 2 me quedaría menos 1. Y obviamente menos con menos daría más. Entonces aquí tenemos un x y un menos x que se me van a cancelar, por lo tanto la expresión simplemente me quedaría c sobre x, y aquí este x a la menos 1, por propiedades de la potenciación, lo podemos mandar al denominador con potencia positiva. Por lo tanto me quedará c sobre x más c sobre x sobre x más c sobre x al cuadrado. Entonces ahora, como pueden ver, aquí estos tienen igual denominador, por lo tanto sumamos los numeradores. C más c simplemente quedaría 2c y eso sobre x. Y aquí yo lo que voy a hacer es sacar factor común 1 sobre x. Si yo saco factor común 1 sobre x de estos dos términos, este x me quedaría al cuadrado y este x se me eliminaría, como lo ven acá. Entonces me quedaría 1 sobre x por x al cuadrado más c, porque al momento de yo aplicar distributiva, esto me tiene que dar x más c sobre x. Vamos a comprobarlo. Entonces aplicamos distributiva, 1 sobre x por x al cuadrado quedaría x al cuadrado sobre x, y 1 sobre x por c me quedaría c sobre x. Entonces x al cuadrado sobre x simplemente sería x más c sobre x. Entonces por eso sacamos factor común 1 sobre x, y al sacarlo podemos comprobar que sacamos factor común correctamente. Entonces recuerden, hay una propiedad de la potenciación que me dice lo siguiente: si yo tengo un término multiplicado por otro término, en este caso a por b, y eso está elevado al cuadrado,
yo lo puedo distribuir esa potencia a cada uno de esos términos. Entonces yo voy a hacer lo mismo con el 1 sobre x y el x al cuadrado más c. Al distribuir la potencia me quedaría 1 sobre x al cuadrado y x al cuadrado más c al cuadrado. Entonces también recuerden que hay una propiedad de la potenciación que me dice, si yo tengo un término a sobre b y todo eso está elevado al cuadrado, yo lo puedo expresar como a al cuadrado sobre b al cuadrado. Entonces hacemos lo mismo aquí. 1 al cuadrado sobre x al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, por lo tanto al final me quedaría 1 sobre x al cuadrado. Y me quedaría de la siguiente forma. Entonces ahora lo que vamos a hacer, este x al cuadrado más c al cuadrado, se lo multiplicamos a esta fracción, obviamente al 1 que está en el numerador, y me quedaría x al cuadrado más c al cuadrado sobre x. Y ahora vamos a aplicar la regla de la orejita. Este 2c por este x al cuadrado, y lo pongo en el numerador, 2x al cuadrado, y este x por x al cuadrado más c al cuadrado quedaría x por x al cuadrado más c al cuadrado. Y ahora este x al cuadrado se me va con un x que tengo acá abajo, obviamente aquí quedaría un x en el numerador. Y al final me quedaría 2cx sobre x al cuadrado más c al cuadrado. Y esa sería la derivada lo más simplificada posible. Entonces, chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, de verdad, dejen su like. Si les ayudó esta serie de videos, por favor, dejen su comentario con la nueva sección que quieren que resuelva y suscríbanse y activen la campanita. Nos vemos en otro video.